Vamos a ver en la palabra de Dios. Yo quiero que abran sus Biblias allí en Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Este es el segundo milagro que hace el Señor Jesucristo para alimentar gente que no tenía que comer. Y esto es literal, no tenían que comer. Estaban allí, se habían ido a escucharlo a Jesús, se les pasó el día y no tenían nada para comer. Y mira lo que dice aquí la palabra de Dios. En el capítulo 8 de Marcos dice: en aquellos días, como había una gran multitud, ¿y qué dice? Y no tenían que comer, Jesús llamó ¿a quiénes? A sus discípulos. La palabra discípulo significa un estudiante, uno que está aprendiendo, uno que está siendo instruido por otro, por un maestro. En este caso el maestro era Jesús y los que le seguían a él eran apóstoles, pero también eran discípulos, personas que estaban aprendiendo de él. ¿Ok? Entonces, fíjate qué interesante. El Señor Jesucristo ve una necesidad en la gente, una necesidad bastante grave. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo no había Walmart, en aquel lugar no había Chedraui, en aquel lugar no había nada donde las personas pudieran ir a comprar y abastecerse. No había nada. Y el Señor Jesucristo llama a sus discípulos. Si te das cuenta, no llama a la gente que él no conocía como alguien cercano a él. Llamó a sus discípulos. ¿Por qué? ¿Por qué llamó a sus discípulos? Porque él durante 3 años básicamente estuvo enseñándoles a ellos de mirar por la necesidad de los demás. Mira, estamos tan ocupados en nuestras propias necesidades, estamos tan ocupados en lo que nos pasa a nosotros que hemos dejado de ver la necesidad de las otras personas. Y sucede que cuando empezamos a ver la necesidad de otras personas y sacamos los ojos de nosotros mismos para empezar a ocuparnos y a ver la necesidad de otras personas, nos vamos a dar cuenta de que nuestra necesidad y nuestros problemas son pequeños en comparación a otras personas. ¿Ves? Pero ¿por qué nosotros nos desesperamos y nos angustiamos por lo que nos pasa? Porque nos encerramos en nuestro círculo de posibilidades y dejamos de ver las posibilidades que tenemos en Cristo. Y aquí, en medio de la necesidad del mundo, en medio de la necesidad de esta gente, que era una gran multitud, ahora vamos a ver por qué le llamaba una gran multitud, el Señor llamó a sus discípulos. Y Dios está haciendo exactamente hoy en día lo mismo con nosotros, con la iglesia. Dios está viendo una gran necesidad. Hay otro pasaje que habla de la alimentación de los 5,000. Esta es la alimentación de los 4,000. Hubo la alimentación de los 5,000 y dice que el Señor Jesucristo miró a toda esta multitud y los vio como ovejas sin pastor. Y tuvo compasión de ellos. Esto es algo muy similar con lo que pasa aquí. ¿Ves? Y mira qué importante. El Señor está queriéndonos llamar la atención a nosotros como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, para que veamos la necesidad y sintamos también compasión. Mira lo que dice el versículo 2. Dice: ¿tengo qué cosa? Tengo compasión de la gente. Esta palabra compasión tiene que ver con un sentimiento profundo del alma, del corazón, en dolerse por lo que le está pasando a otra persona. Argentina es un país distinto a México en el sentido que en Argentina
si tú vas allí, te vas a encontrar que la mayoría de la gente vive su vida y no le importa lo que le pase al vecino. En las iglesias, personas vienen a las iglesias y se van decepcionados. ¿Saben por qué? Porque sienten que a nadie le importó su vida o su necesidad. Dios quiere llamarnos la atención, que tengamos compasión, porque no sabemos qué necesidad espiritual, emocional, material tiene la persona que se sentó al lado nuestro. Pero si yo vengo a la iglesia solamente a cargar las pilas, como dicen algunos, yo voy a la iglesia a cargar mis pilas, no debe ser esa la motivación. No debemos venir a cargar las pilas aquí. Debemos cargar las pilas durante la semana en una relación personal con Cristo, una relación personal con la palabra de Dios, de empaparnos, de inundarnos de Biblia o de cosas espirituales, para que cuando vengamos a la iglesia busquemos a quién bendecir con todo esto que tengo de más. ¿Se acuerdan cuando David dijo, mi copa está rebosando? ¿En qué salmo está esa? En el Salmo 23, exactamente. Mi copa está rebosando. Y él, ¿sabes qué? Estaba mostrando la manera en que Dios quiere que seamos como sus hijos. Tenemos que estar rebosando para que en cualquier momento estemos listos para dar agua al sediento. Una palabra de ánimo, una palabra de amor, una palabra de comprensión, una palabra de sanidad al corazón de la persona que está al lado nuestro. Pero esto no va a suceder si nosotros venimos a cargar las pilas. Porque si vienes a cargar las pilas, ¿qué significa? ¿Qué significa? Dígamelo. ¿Que estás qué? Estás vacío. ¿Se acuerdan cuando los discípulos habían perdido la visión una vez que Jesucristo murió y fue sepultado? Y Pedro, ¿qué le dijo a los discípulos, a los otros discípulos? Les dijo, yo me voy a pescar. ¿No? Yo me voy a pescar. Y dice que todos los demás discípulos le dijeron lo mismo. Le dijeron, nosotros también vamos contigo. ¿Sí me estás entendiendo? Y estuvieron toda la noche allí en el mar, pescando. ¿Y qué pasó? ¿Quién se acuerda de ese pasaje? No pescaron nada. Nada. Entonces dice la Biblia que el Señor Jesucristo estaba en la orilla, y les gritó, hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Y sabe qué le dijeron ellos? No tenemos nada. Pero ese no tiene que ver con no y no me molestes. Estaban de malas toda la noche tratando de pescar y no habían pescado ni un resfriado. Pero dice el Señor en su palabra, dice que Él les dijo, tiren a la derecha y van a hallar. Pero ya había amanecido, ellos eran pescadores profesionales. Ellos sabían que cuando amanecía, los peces inmediatamente se iban al fondo del mar. No había peces en la superficie como para pescarlos. Y se quedaron así y dijeron, bueno, no hemos pescado nada y mucho menos vamos a pescar a esta hora, pero en tu palabra, mira, escucha lo que dice, en tu palabra vamos a hacerlo. Y tiraron a la derecha y dice que después no podían sacar la red de tantos peces que tenía. ¿Cuál fue la diferencia? La primera vez cuando fueron a pescar, fueron por invitación de ¿quién?
de Pedro. Y Pedro es un ser humano, igual que ellos. Pero la segunda vez, cuando ellos tiraron la red, no fue porque Pedro les dijo, vamos a pescar. Lo hicieron porque el Señor Jesucristo les dijo, tiren y van a hallar. Sí me voy explicando, hermanos. Dice aquí la palabra de Dios, tengo compasión por la necesidad. Él vio la necesidad también en los discípulos y les proveyó todo lo que necesitaban. Y fue increíble porque ya que salieron a la orilla con la red cargada, que después supimos que eran más de 150 peces, dice que ya el Señor Jesús tenía, ¿qué cosa? Un fuego hecho y un pez cocinándose. ¿Ves que el Señor no necesita de lo tuyo ni de lo mío? Él lo único que quiere es que nosotros seamos obedientes, hagamos su voluntad y seamos guiados por su palabra, llenos del Espíritu Santo para que sepamos escuchar su voz y obedezcamos. Y vamos a ver grandes cosas. Pero si nosotros vivimos una vida ajena a lo que Dios dice, no leemos la Biblia. Había un gran hombre de Dios que decía, la condenación de algunos está en el polvo de la tapa de sus Biblias. Porque no leen la Biblia, no oran al Señor, pero después queremos grandes cosas. No se puede. Y una de las cosas que tenemos que hacer como iglesia es orar. Una de las cosas que tenemos que hacer como iglesia es leer la palabra de Dios. Una de las cosas que tenemos que hacer como iglesia es dejar que el Espíritu Santo nos controle y nos guíe para que sintamos lo mismo que el Señor siente. ¿Qué es lo que siente el Señor? ¿Cómo? Compasión. Compasión. Porque si no nos va a pasar como aquellos discípulos, ¿verdad? Estamos tan preocupados en nuestra necesidad y nos olvidamos y no pescamos nada. No pescamos nada. Y dice aquí la palabra de Dios que el Señor dice, tengo compasión, ese sentimiento de no es angustia, sino ni siquiera es de tristeza, es un quebrantamiento que te hace ver a una persona necesitada de amor, necesitada de comprensión, necesitada de que alguien lo escuche. La gente no quiere escuchar. No quiere escuchar. Tú ves conversaciones, no sé si te ha pasado, pero ves conversaciones donde el interlocutor está esperando un respiro de aquella persona para empezar él a hablar. Eso no funciona. ¿Sabes qué hacía el Señor? A la mujer samaritana, ¿qué hizo? La escuchó. La escuchó. Eso es parte de la compasión. Sentarte y escuchar lo que tienen que decir las personas, la necesidad de las personas. Eso es lo que hacía Jesucristo, escuchaba. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a escuchar a tu esposa o a tu esposo o a tus hijos o a tus amigos o a tus familiares? Empiezan a hablar y no me digas nada. La compasión se muestra con que también tienes que ver la necesidad de otros, pero también tienes que actuar en consecuencia de eso. Dejar de mirarnos a nosotros y a nuestras necesidades y empezar a pensar en las necesidades de otros. Te voy a decir una cosa, el día que hagas eso vas a empezar a ser feliz. Vas a empezar a ser feliz. No sin problemas, pero sí feliz y aún con fortaleza para pasar en medio de los problemas. Esa es la realidad de la palabra de Dios.
El tema que yo voy a tratar hoy, como les dije al principio, es poco es mucho en las manos del Señor. ¿Lo repito? Poco es mucho en las manos del Señor. Mira qué interesante. Dice aquí, tengo compasión de la gente. ¿Por qué? Porque ya hace 3 días que están conmigo. 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Esto es muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor estaba no solo viendo su necesidad, la necesidad de la gente, sino que también era consciente de lo que la gente estaba haciendo por Él y para Él. Porque dice que estaban hacía 3 días ¿con quién? Con Él. No andaban 3 días de parranda y de repente llegaron ahí y no tenían que comer porque se gastaron todo el dinero en la borrachera. O sea, no. Estaban con Él. Y esto es importante, hermanos, para que sepamos cuál es la característica o cuáles son las características de las personas que nosotros debemos ayudar. Dice la palabra de Dios que debemos hacer bien, en primer lugar, escucha bien esto, a la familia de Dios, a los hermanos y hermanas. Porque a veces no sabemos del incrédulo o de las personas que no siguen al Señor o que no creen en el Señor, no sabemos la razón de por qué están pasando esa necesidad. Yo me acuerdo que en una ocasión estaba en Miami predicando en una iglesia de cubanos, una hermosa iglesia, en un lugar que se llama Hialeah, en Miami. Y estando yo en la casa de uno de los líderes, llegó una señora a la casa de este hermano y las hijas de este hermano le dijeron: papá, esta es la segunda vez que esta mujer viene a pedirte dinero en esta semana. Y le dijeron: ¿ya viste las uñas que trae esta hermana? Claro que él no se va a andar fijando en las uñas. Dice: bueno, papá, esas son las uñas más caras que te puedes poner en esta ciudad. Ni yo las tengo, papá. Ni yo las tengo. Entonces el papá escuchó a su hija y ya no ayudó a esta hermana, porque ¿cuál era el problema con esta hermana? ¿Quién me lo puede decir? ¿Por qué estaba en necesidad constante? ¿Por su falta de qué? De administración, sí, señor. Porque en lugar de ponerte uñas de 5,000 pesos, usa ese dinero para lo que se necesite en tu casa, en tu familia. Ser administradores. ¿Ves? Y muchas veces, hermanos, vamos a estar en una situación así porque nos falta administración. Y nosotros tenemos que ser sensibles a eso también. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? ¿Qué dice aquí el versículo 2? ¿Qué dice? Tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que ¿qué? Esa es la clave. Que están conmigo. O sea, no es lo mismo querer ayudar a una persona que se gasta su dinero en uñas o en salidas o en X cosa en lugar de su necesidad, que un hermano en Cristo que es fiel, una hermana en Cristo que es fiel, que ama al Señor y muestra que busca la voluntad de Dios y de repente está en una necesidad. Dice el Señor: haced bien a todos, pero principalmente a los de la familia de la fe. ¿Ves? Principalmente a los de la familia de la fe. Entonces, si quieres ayudar a alguien, que no sea porque te parece, ¿no? A veces llega gente, aquí llegaban personas que venían pidiendo dinero porque
se tenían que ir a su pueblo y no tenían para el camión y todo eso. Y me acuerdo que una hermana le dijo, sí, claro, yo te voy a dar. Y le preguntó, ¿cuánto cuesta el pasaje? Cuesta 2.000 pesos. Se va a ir no sé, a Honduras, ¿no? Pero no, 2.000 pesos. Y ya se los iba a dar la hermana. Y le dijimos, a ver, hermana, espérame. Llamamos a esa persona, le dijimos, ¿dónde está tu pueblo? En tal y tal lado, ¿ok? Te vamos a llevar a la terminal y te vamos a comprar el pasaje y te vas a subir al camión y allí te vamos a despedir. No, es que me tengo que despedir de mi familia, tengo que despedirme de mis amigos, Nunca volvió. Le dijimos, bueno, ve, despídete de todos y regresa y te vamos a llevar a la terminal. Nunca volvió. ¿Ves que debemos ser sabios? Porque quizás estás dejando de apoyar a quien realmente lo necesita por apoyar gente que solamente te está manipulando. Y es una tristeza, pero en eso ha caído la gran mayoría de las iglesias en el mundo. Hoy en día la teología de la prosperidad está haciendo estragos. Y si no ofrendas, te miran como si fueras un traidor a Cristo. ¿Y qué pasa con la gente que no tiene? Porque justamente está pasando por una necesidad. Y resulta que ese hermano o hermana que no tiene es una persona fiel, pero está pasando una necesidad, pero eso es una que viene de Dios, una prueba. Sí, porque las pruebas vienen de Dios, las tentaciones vienen del diablo. Y la prueba viene para sacar lo mejor de ti. Las tentaciones vienen para sacar lo peor de ti. Poco es mucho en las manos de Dios. El Señor tuvo compasión. Nosotros también tenemos que tener compasión. Y ser sabios a quienes vamos a ayudar. Y a quienes vamos a echarle la mano. Porque hay gente que solamente usa a la iglesia y usa a las personas que aman al Señor para sacar un provecho económico o lo que sea, y ya nunca más. Dios dice aquí que Él vio, ahí dice Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Pero dice, mayormente ¿a quién? A los de la familia de la fe, a los hermanos de la iglesia en primer lugar. Si tú quieres ayudar a alguien, habla con el pastor. Dile, pastor, quiero ayudar a tal persona. El pastor conoce sus ovejas y te va a dar un consejo. Dios dice en su palabra que debemos darle a Él. ¿Amén? ¿Ok? Dice, porque Dios ama al dador alegre, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces Dios dice, dame a mí primero. Tenemos que ser conscientes. Pero si yo, lo que podría ayudar a la iglesia, para el sustento de la iglesia y para el sustento del pastor, lo estoy dando a personas que no tienen ninguna injerencia en Cristo, estoy haciendo mal. Estoy siendo mal administrador. ¿Quieres dar a otra persona? Hazlo, pero que no afecte lo que tú apoyas en la iglesia. ¿Ves? Eso es ser buenos administradores. Entonces, seguimos adelante. Dice en el versículo 3 de Marcos 8, dice, y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. El Señor era consciente de la realidad de estas personas, ¿no? Dice, vienen de lejos. Versículo 4.
sus discípulos le respondieron, ok, hasta allí, hasta lo que dijo el Señor en el versículo 3, hasta allí está la visión de Dios. Compasión, la necesidad de la gente, la realidad de la gente. Ahora viene la visión de los hombres. Mira lo que dice en versículo 4. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? ¿Y sabes qué? Imagínense la escena. Aquí estaba Jesús, ¿no? ¿Quién era Jesús? Dios. ¿Qué más? Si es Dios, ¿qué más es? Creador del cielo y de la tierra, sustentador de todo el universo, ¿no? Y proveedor de todo lo que se pudiera necesitar. Pero ellos estaban mirando a Jesús y le estaban diciendo a Jesús, ¿quién? A ver, dime Jesús, ¿quién crees tú que podría solucionar este problema? Yo digo, qué paciencia que nos tiene el Señor, ¿no? Porque era para que les diera un zape. ¿Y quién soy yo entonces? ¿Sí o no? Pero el Señor Jesucristo nos tiene una paciencia. Porque Él sabe que a veces viendo no vemos. Ahí estaba la solución. Ahí estaba el todopoderoso Dios que podía solucionar todo el problema. Dice que, mira, ellos le preguntaban allí, ¿quién podrá? Aquí en el desierto, o sea, no hay nadie que pueda hacerlo. ¿A Jesús? Al que había resucitado muertos, al que había sanado personas, el que había perdonado pecados, el que había limpiado leprosos. ¿Quién podrá? Versículo 5. Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Aquí directamente les pregunta cuántos panes tenéis. En el otro milagro, cuando alimentó a 5,000, acuérdense que aquí son solo 4, son 2 milagros diferentes. Cuando alimentó 5,000, dice que él les preguntó, les dijo lo mismo, a ver, denle ustedes de comer y ¿quién podrá? Y Jesús dice, pero él hacía esto porque él sabía lo que iba a hacer, pero estaba probando a los discípulos. Y hermano querido, cuando tú estás en una circunstancia difícil, cuando estás en una necesidad, cuando estás pasando por un desierto, cuando estás caminando por aguas profundas, es el mismo Jesucristo que estuvo allí con estos, es el mismo Jesucristo que está delante tuyo y está en tu corazón, pero no podemos decirle, ¿quién me va a sacar de esto? No. Tenemos que ser conscientes de que el que está en nosotros y el que está delante de nosotros y atrás de nosotros y al costado y al otro costado y arriba de nosotros es el mismo Jesucristo que hizo el cielo y todo el universo, el que sustenta todas las cosas por su palabra. Él es el mismo y nada hay imposible para Él. Y Jesús les dijo, a ver, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron 7. Versículo 6. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra. ¿Quién los mandó? Jesús. A ver, decimos aquí, que luego lo va a decir más adelante, que eran 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Yo estoy seguro que eran por lo menos unos 15,000 personas, por lo menos, poniendo mujeres y poniendo niños. 15,000 y ancianos, ándale. Fíjate cuánto lugar físico ocupan 15,000 o 20,000 personas. ¿Cuántas cuadras? Fácil, unas 2 o 3 cuadras. ¿Cómo el que estaba aquí le escuchó como el que estaba en la cuadra número 3, allá al fondo,
¿Cómo le escucharon? No tenían equipo de audio, no tenía micrófonos el Señor y tenía bocinas. ¿Y cómo le escucharon? Esa fue la primera prueba de que Él les dio, de que Él es Dios y que no hay nada imposible para Él. ¿Sabes por qué? Porque Él es el Dios omnipresente. Omnipresente. Quiere decir que está en todos lados. Estaba con el primero de aquí de la primera fila como con el último que estaba ya al final del grupo de los 20.000. Y haz de cuenta como que estaba el de atrás allá escuchó como el primero de acá. Porque todos obedecieron. Dice que mandó a la multitud que se recostase en tierra y empezaste a ver la gente sentarse. Todos escucharon perfectamente. Dice, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Mira qué interesante aquí. Dice que dio gracias. ¿Cuántos panes tenía? ¿Cuánta gente había? En total, ¿cuánto había más o menos? 15, 20.000 personas. 7 panes. Pero o tenemos la actitud de Cristo o tenemos la actitud de los discípulos. Pero ¿qué es esto para tanta gente? Dijo Felipe, ¿se acuerdan? ¿Qué es esto para que cada uno agarre un pedacito? ¿Cuál es la clave aquí después que tomó los panes? ¿Ah? ¿Tú das gracias por lo poco que tienes? Damos gracias cuando tenemos poco, no tenemos mucho. A veces solo tenemos para la última semana del mes. A veces tenemos justo para completar, para pagar la renta. A veces tenemos lo justo para tomar el Uber o para el camión o para poner gasolina al auto o a la moto y no tenemos más. Tú le dices al Señor, gracias Padre, porque podría ser que no tuviera nada y tendría que ir caminando. Pero aunque sea que tengo este poquito, Señor, te doy gracias. Porque me alcanza. Porque me alcanza. Y dice, habiendo dado gracia, los partió y dio a sus discípulos. ¿Qué ejemplo nos da aquí el Señor? Cuando dice que los partió y se lo dio a los discípulos. Que eso poco que tenía, ¿qué hizo? Lo compartió. Es que yo no ofrendo porque no tengo. No tienes porque no ofrendas. Y ojo, yo no creo en la teología de la prosperidad. No, porque Dios nos enseña que debemos ofrendar. Pero no prosperamos muchas veces porque nos quedamos con lo que es del Señor. Dice que el Señor los partió y dio a sus discípulos, ¿para qué? ¿Para qué lo dio? ¿Para que ellos comieran? ¿Sí o no? No, ¿para qué se los dio? Para que los discípulos también lo dieran. ¿Ves? Para que los discípulos también los pusiesen delante de la multitud. Versículo 7. Tenían también unos pocos pececillos allí y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. ¿Qué más? Y comieron y quedaron con hambre. ¿Así dice? Y comieron y se saciaron. ¿Sabes que ahí la palabra saciarse tiene que ver con que ya no quiero ver más pescado ni más panes? Ya.
estoy totalmente satisfecho. Dice, y recogieron de los pedazos que habían sobrado, ¿cuántas canastas? 7 canastas. De 7 panes y algunos pececillos, 7 canastas. ¿Te das cuenta otra vez que poco es mucho en las manos de Dios? Poco es mucho en las manos de Dios. ¿Ves? Y yo creo, hermanos queridos, con esto quiero terminar, que el Señor eso es lo que está pidiendo de nosotros. Trae lo poco que tienes. A lo mejor no cantas, a lo mejor no tocas ningún instrumento, a lo mejor no predicas, a lo mejor no estás capacitado para ciertas cosas, pero eres bueno para otra cosa. El Señor dice, trae tus 7 panes y tus pececillos. Lo poco. Trae lo poco. Y ponlo en las manos del Señor. Y el Señor va a hacer de ti una gran bendición para miles. Hay gente que llegaron a Cristo sin saber leer ni escribir. Aprendieron a leer con la Biblia y aprendieron a escribir con la Biblia. Y hoy son pastores que Dios los usa por todo el mundo. Porque lo poco que tenían lo pusieron en las manos del Señor. Yo sé que a lo mejor el mundo te puede despreciar, puede ningunearte, el mundo puede decir que no sirves para nada, pero el Señor te dice, no escuches eso, escúchame a mí. Tráeme lo poco que eres, lo poco que tienes. Y no me estoy refiriendo a dinero, hermano, no sé si me estoy explicando. ¿Sí me estoy explicando? Me estoy refiriendo a tu persona, a tu carácter, a tu forma de ser, a tus talentos, a tus dones. Tráelos en las manos del Señor. Y el Señor lo va a multiplicar enormemente. Y te va a usar para la gloria de Dios.